En el poemario Cielo dice así: pues no hay espacio más hondo que el de un alma habitándose en soledad. Esta idea de profundizar como decía Unamuno, en el hondón del alma, es uno de los elementos que aquí desarrollará con gran riqueza Lostalé. Javier Lostalé es un poeta con una trayectoria ya de 50 años. Asomó a este mundo, al mundo editorial, al mundo de la poesía, a través de una antología, Espejo del amor y de la muerte, antología de poesía última española de 1971, en la que compartía páginas con algunos buenos amigos como Luis Antonio de Villena y Luis Alberto de Cuenca. Después de haber sido incluido en esta antología, Lostalé tardó un lustro en publicar su primer poemario, Jimmy Jimmy, de 1976, marcándose así una pauta o un ritmo de producción o un ritmo de edición que ha mantenido hasta hoy. En estos 40 y tantos años, casi 50, si dejamos aparte antologías o volúmenes recopilatorios, Lostalé ha publicado 9 poemarios, que no es poco, pero tampoco mucho. Entre el primer libro y el segundo figura en El paseo marítimo, de 1981, hay otro paréntesis de 5 años. Entre el segundo y el tercero, un paréntesis de 14. A partir de La dosa inclinada, de 1995, Lostalé nos ha ido dando un nuevo libro cada 4 o 5 años. Hondo es el resplandor, La estación azul, Tormenta transparente, El pulso de las nubes, Cielo y el que hoy presentamos, Ascensión. Esta lentitud, que a mí me parece muy saludable, está generando una imagen de Javier Lostalé como escritor secreto. Sí, es un escritor minucioso, que destaca por la calidad de sus textos, no por la cantidad de los mismos. Lostalé escribe sin prisa, imagino que sin pausa, al margen de las modas, en torno a unos temas que han ido reapareciendo en sus versos una y otra vez desde hace más de 4 décadas. El amor, el deseo, el misterio, la soledad, el olvido, la memoria. Esa búsqueda de lo esencial también se ve en el cuerpo del poema. Hay que recordar también que la entrega de Javier Lostalé a la poesía no se presta solo como poeta. Hay que recordar también su labor en Radio Nacional de España, que la ha hecho merecedor del Premio Ondas y el Premio Nacional al Fomento de la Lectura. Hay que recordar también su trabajo en El Ojo Crítico, en Radio 1, o el programa de poesía La Estación Azul. Esta acción divulgadora se ha expresado a sí mismo en el ámbito del ensayo, en donde ha publicado 3 volúmenes de títulos reveladores, que lo dicen todo. Estos son: Quien lee vive más. Yo estoy de acuerdo. Lector de poesía, lector cómplice. Sin embargo, hoy estamos aquí para que nos hable de su poesía, no de la poesía de los otros. Estamos aquí para hablar de su último libro, por el momento, Ascensión. El libro Ascensión, creo que ya por su propio título y por el primer poema, que se titula así, que posiblemente sea uno de los que lea, ¿no? Sí, el autor, lo lees tú, sí. Se llama igualmente Ascensión. Es, digamos, la constatación de un itinerario, de una ascensión, pero que no va hacia arriba, sino es un viaje hacia adentro, hacia la propia conciencia, hacia lo que diría Juan Ramón, el animal de fondo que tenemos. En este sentido es muy interesante cómo el libro prescinde de las secciones habituales de muchísimos otros poemarios, ¿no? Es todo un continuum de poemas que efectivamente van dando fe de todo este proceso interior, de toda esta búsqueda de la belleza, búsqueda de la luz interior, como una especie de escalera con unos peldaños de luna, por utilizar el sintagma de Elena Martín Vivaldi, y que al final del libro, ya lo comentaremos más adelante, a partir del poema, yo al menos lo he visto así, lo he hablado con el autor y con José, a partir del poema Atardecer hay como una coda, como un descenso, hacia un remanso de tranquilidad de todo este proceso, que es al fin y al cabo lo que también percibe el autor. Yo creo que es un libro muy rico, muy denso, muy cargado de temas, y es precisamente lo que vamos aquí a comentar. Pues yo, en primer lugar,
Tengo que dar las gracias, claro, a todos los presentes, todos ellos ya prácticamente todos escritores. Quiero rendir también un tributo de homenaje a Rafael Guillén, que para mí fue un poeta extraordinario, quizá no considerado como se debiera, aunque tuvo reconocimientos importantes, no cabe duda que los tuvo, pero tenía que haber sido más considerado o al menos más leído. Y por supuesto a esta librería y a Daniel Aguilar, que me ha acogido de una forma. Dicho esto, yo sé que vamos a mantener una conversación y lo único que quiero es, tengo aquí no un texto, sino unas citas que creo que desde mi punto de vista resumen muy bien mi creación, vamos, lo que he intentado, no mi creación, sino lo que he intentado en la creación. Los versos de Clara Janés dicen, se titula el poema Luz y dice, son solo unos versos, inventamos la realidad con la mente o no está en los ojos la ceguera y solo la luz interior nos permite definir el perfil de aquello que nos incumbe, aunque lo ignoremos. Pues coincido exactamente con estos versos que pueden resumir muy bien este libro. Y también me identifico con Paul Valéry cuando dice que el pensamiento solo es serio a través del cuerpo. O con Ezra Pound cuando dice, para decir solo lo visible de lo visible, mejor es callarse. Y, por ejemplo, me identifico de nuevo con Paul Valéry cuando dice que, y esto también lo he sentido mucho al escribir el poema, que estar solo es estar con uno mismo, es siempre dos. Y dice, por último, el poeta romántico inglés Shelley, que establece la relación de la poesía con lo divino, que arte, tiempo, lugar y número tienen otra gravedad diferente, llegando incluso a desaparecer en la aspiración hacia lo absoluto. También existe, claro, leo el primer poema y luego, como vamos a hacerlo con un poco de conversación entre nosotros y también vosotros si queréis, pues en vez de hacer una lectura seguida, si se va incluyendo algún poema, etcétera. El primer poema, claro, que se titula, por cierto que este libro, eso también hablando del proceso de creación, no he tenido conciencia exacta de cuándo lo he escrito. Así como, por ejemplo, Tormenta Transparente, supe que todas las noches durante un cierto tiempo estuve escribiendo un poema y lo terminé relativamente pronto, aunque luego tardó mucho en publicarse, pero lo terminé relativamente pronto. En este libro no tengo conciencia ni en la hora que lo he escrito ni nada, sino que de pronto he visto que el libro estaba terminado. Claro, han pasado meses, pero el libro estaba terminado. Y luego también ha pasado bastante tiempo hasta la publicación. El primer poema, Ascensión, que resume un poco eso, tú has leído dos citas que están muy bien, la de Rilke, Somos abejas de lo invisible, la de Clara Janés, y yo aquí añado otras 3 citas más que también están muy ligadas al libro, que son una de San Agustín, Te amo. Yo lo relaciono más con una idea de lo sagrado. Sí. Lo comentábamos entre nosotros, porque parece que lo sagrado no necesita de una divinidad. O sea, parece que Claro. se puede caer en el panteísmo. Ahora, Mirada solar. Sí. Ha sido lo que más me ha gustado de esto. No sé por qué. Bueno, no me preguntes. ese también pensaba yo leerlo, pero sí, lo leo ya, ¿te parece? Mira, bueno, y luego lo comenta si quiere dice así: en el claustro de tu mirada voy escribiendo mi vida. En la intersección de sombra y luz, donde una fuente secreta se abre en silencio, te escucha mi deseo dentro de la llama quieta de tu sueño. En el claustro de tu mirada, el cielo de tu paisaje con su brisa suave me quema. De tanto ver. Este poema también refleja ya una idea que es básica para entender todo este proceso poético que encierra el libro Ascensión, que es la idea del amor.
Y Sí, además que se menciona- lo estuvimos hablando José y yo, y también lo estuve comentando contigo, el concepto que de aquí emana de amor, ¿no? Es un amor, digamos, en un sentido muy amplio, muy genérico, que no tiene un receptor determinado, una figura determinada, sino que ese amor puede ser amor hacia todo lo que te rodea. Hay un poema en el que refleja perfectamente esa idea, y puede ser evidentemente un amor hacia el otro, hacia el ser en general, hacia uno mismo y hacia el propio lector, ¿no? ¿No? Lo que Sí, tú- sí, sí, sí. Yo en estos días, además del último, del libro que hoy presentamos, he leído también el primero, Jimmy, que confieso que no conocía, ¿no? Y me ha dado la sensación, en algún punto, de que ya allí, en aquel primer libro, estaba anunciando este último. O sea, uno va buscando siempre huellas, las huellas del poeta, y en el poema Dale la mano, me encontraba con un verso que decía la clara ascensión de la mirada, que son ya dos términos que han aparecido aquí como claves, ¿no? Ascensión, que Es curioso, yo, ves, no, ya no me había, claro, porque Pero, bueno, no, más allá no había de- leído. Más allá de esta impresión, lo que... Claro, eso hablando dentro del poema. En la realidad de la vida, ese poema puede estar anunciando la tristeza del poeta por no tener realmente un amor tangible, que es lo que le gustaría tener más que el poema. Me acuerdo que Vicente Aleixandre, en las conversaciones que yo mantuve con él desde el año 72 hasta el 77, en que le dieron el premio Nobel, que yo le veía cada 15 días, y había unas charlas de 3 horas, siempre hablando del amor, me decía: mira, Javier, tú una noche, si tienes la posibilidad de vivir un amor real o escribir un poema, y ambas cosas las necesitas, deja el poema y vive la noche de amor, y luego puedes escribir o no el poema, pero más importante que el poema es la noche de amor. Y en este sentido, lo comentaba con Pepe Gutiérrez, un poeta que ahora me ha gustado siempre mucho, pero ahora me está gustando especialmente, que es José Luis Rey, el poeta cordobés. Dice que el espíritu está por encima de la poesía y que el poema es tributario del espíritu, y que el poeta es un espíritu que se relaciona con otro espíritu, que es el lector, a través de la intermediación del poema. Pero lo importante no es el poema. El poema tiene un carácter de servidor de esa relación del espíritu. Sí, yo casi te pediría que leyeras primero el poema de amor, el libro, el que se titula Poema de Amor. Poema de amor, y luego pasar Y luego Cuerpo. a Cuerpo, ¿no? Sí, sí. Sí, pero eso es verdad. parece? Vamos. Sí, sí, pero eso es verdad que existe naturalmente un cuerpo. Bueno, y existe el alma, pero el alma, y voy a volver a citar otra vez a Vicente Aleixandre, decía Vicente Aleixandre que al alma de un ser solo se puede llegar a través del cuerpo. Claro. ¿Qué otra manera se puede llegar? Y por tanto el gozo del cuerpo, el goce del cuerpo, es importantísimo, porque es la forma única de llegar al alma. Pero el goce en todos los sentidos, no solo la piel, sino también la mirada, los gestos, las caricias, los movimientos de ese cuerpo, en fin, todo eso es lo que forma el cuerpo. Naturalmente, no solo debemos pensar en el acto de amor en sí mismo, sino todo lo que significa ese cuerpo. Y para mí, por ejemplo, el alma está llena de cuerpo porque es la tensión última del cuerpo. Yo creo que es la tensión última del cuerpo es cuando amanece el alma. Por eso, cuando escribí Jimmy, que lo escribí, yo he escrito mucho en hoteles. Jimmy lo escribí en el hotel este de Torremolinos, en una época en que Torremolinos era un espacio de mucha libertad, que tenía cierto interés, luego se fue convirtiendo en una ciudad horrible cada vez más, pero en aquella época, y yo me acuerdo que en un hotel que ahora son apartamentos, que yo escribía
y desde mi habitación se veía este poema de amor. Dice así: amar es una íntima leyenda que en otro ser te concibe. Es estar donde nunca estuviste, despertar un ángel dormido hasta desaparecer en su luz. Es habitar un silencio hasta crear su voz dentro de ti. La mirada ve desde lo amado todo en ascensión, y cada palabra es un pulso que late estremecido en su aurora. Amar, bueno, cuerpo. Un cuerpo no te dice lo absoluto. Su revelación es un pozo con sus momentos de cielo estrellado en el que no te ahogas del todo para así volver a ser en sus corrientes. Sabes que un cuerpo es un volcán que al prolongar su memoria te asfixia, un precipicio que cada vez evitas con tus alas ardiendo. Sabes que en su umbral late entera la conquista. Sumergirse en un cuerpo, también lo sabes, es una costa que nunca se alcanza mientras no deja de batir el mar. A propósito del poema Este cuerpo, yo quería incidir también en el siguiente, 18, Tacto, que no sé si tenía previsto. Bueno, claro, leerlo. Está unido a Está unido cuerpo. Evidentemente al cuerpo, y cuando lo leí me evocaba unos versos de Juan Ramón, que los he traído. Están en el libro La Estación Total, concretamente en la composición El Otoñado, y dicen así: lo amplio es honda música, filtro sabor, la mole bebe mi alma, deleito el tacto de la soledad. Y ese tacto de la soledad, ese tacto de lo intangible, es algo que está también muy presente en el poema. Ese cuerpo que tú estás ahí ensalzando, pero que no es el cuerpo físico de una persona determinada, sino es algo mucho más amplio y mucho más espiritual. Y se ve perfectamente también en el poema Tacto, ¿no? Si quieren lo lees, si no, pues pasamos a otro tema, porque hay aquí ya... No, si quieres... El de la soledad. Sí, otro tema, pero ya que has hablado tú de eso, puede leerlo él mismo. Tú lee también, lee el poema ese. Yo es que leerlo leer el Quijote delante de Cervantes me parece que es un poco osado. Yo prefería que lo leyeras tú, de verdad. Y además tienes muy buena voz. Y bueno, estoy seguro que lo haces. Voy a buscar Tacto. El tacto, claro, es fundamental. Y las caricias. En mis libros en general hay algunos poemas. En Hondos el Resplandor, por ejemplo, hay un análisis de lo que son las caricias. Me parece que en La Estación Azul, en los poemas en prosa de La Estación Azul, también se habla de las caricias. El beso, creo. Del beso. También. Sí, el libro ese, que es un libro para mí muy, muy querido, y fue un libro que escribí en Marbella durante 2 años que trabajé allí en la radio en Marbella, que era una cosa espantosa porque solo existía Gil entonces, y además fue la época en que entró en la cárcel, y, en fin, y allí no había en los diarios, bueno, eran boletines lo que hacíamos, porque las emisoras de provincia cada vez se hacían menos cosas, eran boletines informativos, pues solo figuraba Gil, y de modo que yo introduje, lo cual me costó el puesto porque me echaron, introduje en los boletines informativos una especie de verso en medio de las noticias, que era, digo yo, creo que lo más interesante de lo que vamos a decir es que escuchen un verso. Y entonces, pero claro, me llamaron la atención porque dijeron que eso no se podía hacer nada. Pero bueno, allí aproveché, sí, para escribir. Entonces, Santiago Castelo, que era su director del ABC, que murió ya, que era poeta, me llamó por teléfono un día y me dijo: Javier, ¿por qué no escribes cada 15 días para publicar en el ABC, pero no en las páginas culturales, sino en el periódico, un texto que sea pura literatura o poesía, que no tenga que ver nada ni con la política ni con la economía, nada, sino un texto?
bueno, un texto, por ejemplo, como uno que escribí, que era entrar dentro del alma de un aplauso, ¿no? Y claro, yo lo fui mandando, se fueron publicando, se publicaron todos en el ABC, cada 15 días aparecía uno, y al final me di cuenta de que el esfuerzo que me llevaba escribir esos textos es que era un poema en prosa. Y entonces reuní todos esos textos, pero ya no como textos escritos en el ABC, sino como poemas en prosa, y se publicó todo el mundo. Bueno, pues en ese libro de la Estación Azul, que claro, se confundió un poco con el título del programa, porque cuando creamos Ignacio Olguero y yo el programa de la Estación Azul, que fue en el año 1999, por cierto, que lo inauguró José Hierro, que estuvo a punto de morirse, porque cuando le íbamos a hacer una entrevista, porque Radio Nacional de España ha tenido muchos escritores. Gerardo Diego escribió programas durante mucho tiempo. José Hierro escribió y leyó programas durante muchos años. Después está José Ramón Ripoll, que trabajó también en eso. En fin, ha estado lleno de escritores, entre los que trabajaban en Radio Nacional. Que por cierto, no se les ha hecho mucho caso. Cuando nosotros propusimos hacer este programa solo dedicado a la poesía, 1 hora, me acuerdo yo que el jefe de programas dijo: pero ¿cómo vais a intentar eso? Si hacéis eso os vais a condenar. O sea, que para ellos era una condenación que hubiera 1 hora de programa solo dedicado a la poesía, porque al principio la Estación Azul solo era poesía. Pero claro, ahí se guardaron, pues tenemos, por ejemplo, está guardado 5 horas con Francisco Brines hablando solo de poesía, con Gamoneda, con todo el mundo. Por allí pasó prácticamente todo. Incluso Gamoneda venía de León a Madrid solo para participar en el programa, porque le interesaba participar. Claro, es que estar 1 hora, los poetas en general no estamos acostumbrados a que nos lleven a un programa y que estemos 1 hora entera hablando solo de poesía y leyendo poemas. Eso era una cosa que no era. Ahora ya el programa es de literatura en general, aunque sigue teniendo la poesía ciertos. Bueno, pero José Hierro, que es lo que se me fue la onda entonces, iba a inaugurarlo y tuvo un dolor de pecho tremendo. Él estaba ya muy mal, porque eso fue pues 2 años antes de morirse. Me parece que se murió en el 2002 y eso fue a finales del 99, o sea que prácticamente. Entonces dijo, me acuerdo yo que él, como tenía un espíritu enorme, dijo: yo creo que esto va a ser un infarto, hacedme cuanto antes por lo menos una pregunta para que inaugure el programa, porque si no me voy a morir. Y entonces, claro, no sabíamos qué hacer, y dice: bueno, hay una solución, ¿me podéis dar algo de whisky? Y entonces Ignacio Olguero, me acuerdo que entró sin permiso en el despacho del director, donde había una nevera y botellas de whisky y eso. Bueno, el whisky no estaba en la nevera, pero estaban allí. Le trajo eso, efectivamente, se tomó un vaso de whisky, se le pasó el dolor, claro, como dicen que es vasodilatador, y entonces se pudo hacer la primera entrevista de eso. ¿Qué iba a leer yo ahora? El poema Tacto. Ah, sí, tacto, es verdad. El tacto tiene labios que pronuncian en silencio, y en su fondo hay un camino secreto que en su arder consume cuanto se alcanza, una debilidad que se torna insolación, que sin posibilidad de memoria transcurre. Cuando el tacto se apaga, se abre la mirada del corazón para, en una pausa de resplandor, fundirse en el horizonte de otro ser. La verdad del tacto está siempre antes y después, en esa libertad de la separación que en su sueño desvela el amor. Allí donde en el abismo de una sombra la mano más solitaria toca un alma. La mano más solitaria. Hablamos de la soledad. Sí, yo creo que estuvimos comentando también el tema de la soledad, ¿no? No sé. Sí, curiosamente compartiendo páginas, poemas, con el amor y el deseo, que sería la necesidad del otro, tenemos siempre otro tema recurrente que es la soledad. Haciendo las tareas para la presentación, José Ignacio y yo intercambiábamos nuestras impresiones de lectura, y cuando llegábamos al tema de la soledad no nos poníamos de acuerdo, no sabíamos
acabamos de pronunciarnos. No sabíamos si era una soledad triste o era aceptablemente Sí, feliz. yo la veía, y además el sintagma me lo diste tú, Pepe, lo de soledad edificante. Yo creo Sí, que porque hay poemas que es una exaltación de la soledad para adentrarse, y vuelvo a Juan Ramón, en ese espacio interior, en esa realidad invisible que están manejando continuamente. Y no sabemos si era una soledad edificante o, como dice José, una soledad impuesta por el destino, por la realidad misma, ¿no? Que no sabíamos si era herida o era algo deseable. Yo me acordaba, te lo refería a ti, de la sentencia de Marlowe en El corazón de las tinieblas, que dice, que a mí es una de esas citas que uno lleva consigo a donde va: vivimos como soñamos, solos. No, yo, Pero sin ese elemento No, porque épico. pues estoy muy de bueno, di algo, No, que pero es que estoy de acuerdo para con lo que esta estoy diciendo. ascensión, y lo veía yo desde la lectura del primer poema, la soledad era esencial. Es la misma soledad del poeta, la misma soledad del poeta al escribir, y la misma soledad que se le ofrece al lector para percibir los versos. Entonces, la soledad como elemento incluso edificante y creativo para llevar a cabo este proceso espiritual, lírico, poético, como queramos llamarlo, es esencial. Y eso es lo que quería simplemente Sí, apostillar. no, pero eso está muy bien, porque quiero decir que es muy interesante ese tema, porque la soledad puede ser destructiva, Claro. o constructiva. Yo creo que en mi caso es más constructiva que destructiva, aunque parta de la destrucción. Puede partir de la destrucción, pero ves, ya estamos en ese camino del espíritu y del poema. Puede partir de la destrucción en cuanto al espíritu, pero luego si eso se convierte en algo constructivo, se utiliza el poema como servidor a esa idea de construir lo que en principio podría ser destructivo. O sea que en realidad también el poema, claro, por eso es verdad. Ahora, antes os decía lo de José Luis Rey, pero también eso me ha hecho dudar en algún momento, porque claro, el poema te permite precisamente eso, luego tiene una fuerza en sí mismo y una capacidad en sí mismo, y el lenguaje, etcétera. Bueno, el lenguaje no lo niega. José Luis Rey dice también que naturalmente que el lenguaje es muy importante. Bueno, tan importante, sí, eso yo antes lo tenía, porque antes habéis citado Tormenta Transparente, que es un libro que yo he definido de pasión en el límite, que es un libro tormenta, porque es la pasión absoluta, pero transparente, porque intento que esa tormenta dentro del libro adquiera la quietud de la transparencia, y por eso el título de Tormenta Transparente. Bueno, pues ese libro, que como os dije antes, sí tuve conciencia de cuando lo escribí, fue un libro en donde dentro del lenguaje viví la historia de amor más intensa que jamás había vivido. Y luego, una vez terminado el poema, me daba cuenta de que solo existía esa historia de amor en el poema, y que era el poema y el lenguaje del poema el que la había creado. Porque, y utilizando una expresión muy coloquial, yo en general vivo desde que murió mi madre, sobre todo solo desde hace muchos años, pues me di cuenta de que había vivido una historia intensísima de amor a través del poema, pero que llegado el momento me acostaba solo. Lo cual quiere decir que había una especie de desfase entre el amor vivido en el poema y el amor real que no existía, ¿no? Por eso me hace dudar también, quiero decir, que la potencia que tiene el poema de creación de vida en sí mismo es también muy grande. Por eso quizá lo otro es un poco excesivo, solo pensar que el poema solo es un servidor, y que, hombre, claro, el espíritu es lo más importante, claro, del ser humano, ¿no? Eso sí. Pero está muy bien lo de la soledad, porque puede ser destructiva o constructiva. Yo creo que en mi caso es más... Sí, el poema ese que tú has citado antes, de Cielo, con que se termina, no hay algo más hermoso, no sé, yo soy incapaz de aprenderme ni un verso mío, que un alma habitándose en soledad, ¿no? Pues eso indica que lo que quiero es
eso lo podemos leer al final, porque hay el último poema, se llama precisamente Solitud, que me recordaba a la composición de Duke Ellington, Solitude. Y yo creo que, vamos, es que se puede saltear el tema de la soledad, por ejemplo, el pensamiento. Hay otro poema, Luna Sola, que... Luna Sola. Sí. Léelo. ¿Qué página es? Luna Sola. 31. Que tira precisamente sobre el tema de la soledad. Sí, este poema fue un poema que yo escribí ya terminado el libro, porque uno que se había incluido en el libro no me acababa de gustar, y entonces lo sustituí por este, pero ya terminado el libro y cerrado el libro, y incluí este para que figurara en el libro. Y mi consejero áulico, que conoce bien José Gutiérrez, que es un poeta extraordinario, José Cereijo, que tiene un libro en pretextos, el último, La luz pensativa, que es que por cierto, esto ahora ya se puede decir, pero que estuvo a punto de ganar el Premio Nacional de Poesía de este año, pero yo estuve en el jurado del Premio Nacional de Poesía, ganó al final Aurora Luque, y quedaron empatados Aurora Luque y él. Lo que pasa es que al final sacó él 6 votos y 9 Aurora Luque. Pero yo a Cereijo siempre le mando los poemas y él me va dando. Cuando yo envío, como yo soy muy torpe para las cuestiones de armar un libro y mandarlo por internet, pues a mí no me... Por ejemplo, este libro, Pretextos, nunca me ha mandado las pruebas, se las mandaba a él y él la corregía. Y, o sea que era él como si fuera yo, porque él me corregía eso y efectivamente, desde que él ha corregido no hay ni una errata. En este libro, eso sí puedo decir, que no hay ni una sola errata, ni una sola errata. En cambio, en la época primera, pues bueno, cuando publiqué la obra reunida, La rosa inclinada, que publicó Calambur, que por cierto Calambur fue una editorial, ahora ya es otra cosa, y Emilio Torné, que era un editor estupendo, y yo pude publicar ahí toda la obra reunida porque yo no me atrevía a decirlo, gracias a la... Yo he tenido siempre la suerte de tener gente que me ha ayudado mucho. Cuando llevaba 14 años sin publicar y no sabía dónde publicar, llegó Pureza Canelo y dijo, pues te publicamos el libro en Rial, en la poesía de la editorial Rial, de los Adonais. Te publicamos el libro en Adonais. Y me lo publicó y eso fue un poco mi resurrección. Y luego la obra reunida la publicó Calambur gracias a que le dio a conocer mi obra y fue mi impulsor Juan Carlos Mestre, que tenía mucha relación con la editorial. Y luego ya, bueno, pues los de Pretextos, ya digo que siempre mandan, a mí no me mandan nunca las pruebas porque saben que soy inútil. Bueno, la obra reunida esa, como claro, era el año 2, cuando la preparé en el año 2000 y todavía internet no era lo de ahora, pues me acuerdo yo que mandé todos los poemas y me tenían que llamar por teléfono para las correcciones y eso escritos a mano. Así que ese libro lo tuvieron y lo tuvieron que ir copiando los poemas uno a uno y hubo, claro, eso hizo que haya alguna, no muchas, pero hay algunas erratas en el libro. Pero luego ya no... Pero es una cosa circunstancial porque yo quería contar, porque son cosas que tienen, parece que no, pero tienen bastante importancia. Y ya digo que Cereijo, que además tiene una memoria extraordinaria, se sabe los libros de memoria, porque yo le decía, bueno, pero ¿cómo te acuerdas? Y dice, mira, vamos un día a tomar café y yo te leo sin libro todo tu libro entero. O sea, tiene una memoria prodigiosa, ¿no? Una cosa parecida a la que tenía Fraga, por ejemplo, que también era un monumento de memoria, ¿no? Pues este hombre es igual, esa persona. Yo, en cambio, es todo lo contrario. Mi memoria ha sido siempre muy débil por eso yo las cosas que hago en la radio, aunque improvise, pero todo tengo que llevarlo escrito, porque no me fío absolutamente nada de lo que yo pueda decir. Hombre, de las cosas que sean más íntimas. Hoy, por ejemplo, esto de la poesía, pues sí, porque está más cerca de mí, pero si tengo que hablar, por ejemplo, de otro autor, pues tengo que escribirlo.
aunque lo hubiera leído mucho, pero tengo que escribirlo porque si no, no me fío en absoluto de mi memoria. Que bueno, el tema de la memoria también está, y del olvido, como antes cité, es muy importante también. Que estuvimos hablando, ¿no? Si nos tenemos el guión, te toca a ti. El tema de la memoria y el olvido. Y el tema del olvido, que está, por ejemplo, en un poema como Distancia, Distancia. La página 19, en el que tú potencias la idea de la distancia, de la separación y del olvido, mientras que la memoria puede encajar el pensamiento, incluso encadenar el pensamiento a unas circunstancias y a unas realidades muy concretas. Para ti el olvido, lo dice además en algunas entrevistas, te da una libertad interior pese al dolor que te puede causar ese olvido o ese ser olvidado. Te da una libertad interior que no te la ofrece la memoria, ¿no? Sí, yo creo que la memoria o el recuerdo siempre he pensado que tiene algo más superficial que eso. Y eso yo creo que en algún momento he leído algo parecido, o sea que a lo mejor yo he pensado esto porque ya lo había leído, que lo decía Cernuda. Cernuda, bueno, el tema ese del olvido, la memoria y todo eso, en Cernuda es muy importante, pero creo que alguna vez dijo algo de eso también Cernuda, ¿no? Hay dos poemas. Mejor que yo, pero... Sí, ¿qué leo? Hay dos poemas que tocan realmente este tema. Y Distancia, en la página 19, y otro que se llama justamente así, Olvido, en la página 41. Y sí, pues casi, bueno, en todo caso, ya, el olvido, sí. Claro, sí. Página 41. Sí. Olvido. El olvido, sí. Dice: ¿en qué cielo superior yace el olvido? ¿En qué pulso de la cesación? Su sonido es tan puro como lo que nunca se acaba de nombrar. En sus ramas canta sordo un pájaro ya sin alas, por la memoria acunado hasta en su sombra final. Cuando sin escucharlo respira, una mano florece solitaria dentro de la luz de lo que ya no está, y unos ojos se inclinan sin saber de dónde viene tan alta ascensión. Tiempo en vela es el olvido sin biografía en donde anclar. O sea que es esta idea del olvido, claro, hay una biografía en la que no se puede, pero que existe, pero en la que no se puede anclar, porque claro, el olvido no te permite anclar, pero sin embargo tiene dentro de ti toda la intensidad de lo que incluso se llega a anclar sin poderlo anclar, con esa nueva intensidad, ¿no? Y con esa... El libro, yo veo que es un libro a contracorriente para muchos de los mensajes que se dan dentro de nuestra sociedad, ¿no? En la soledad siempre se ve como algo negativo. Tú, sin embargo, asumes lo negativo de la soledad, pero también das todos los elementos enriquecedores de la misma, ¿no? Incluso el olvido. Ahora mismo que pesa tanto el tema de la memoria y da tanto miedo el tema del olvido, el olvido físico o incluso el olvido colectivo, y tú, sin embargo, hablas de la fuerza que puede tener estos conceptos, aparte de que al ser un libro tan profundamente espiritual también va a contracorriente de muchas posturas, de muchas actitudes que estamos ahora mismo en nuestra sociedad pues viviendo, ¿no? Una de las características que me llamó la atención. José, ¿hay algo así más? Porque el tiempo ya... Sí, no, vamos a ir terminando, por si luego hay alguien que quiera... Lo digo también por si los asistentes quieren comentar algo. No, habría algún tema que sí que me gustaría tocar. Sí. O sea, sobre todo cuando hablábamos... hay una pregunta que quiero que respondan más tarde o a continuación, pero hay un tema que tenemos pendiente. Antes hablabas de la inclusión del poema Luna Sola en sustitución de otro que no quería. Sí. O sea, imagino que para mantener el número de 40.
¿Por qué 40? Bueno, sí, bueno, porque como mis libros son breves, dije, pues si le quito un poema, todavía va a ser más breve. Y entonces, para mantener eso, pues escribí un poema, bueno, que no lo escribí, la verdad es que no lo escribí exactamente para llegar a los 40, sino que era un poema que yo acababa de escribir, ya terminado el libro, que podía ser de otro libro, y entonces pensé, pues este lo voy a sustituir por este otro para que sean 40 por lo menos, porque si no va a parecer un libro casi como un breviario, ¿no? No, pero a la escuela de la sospecha. Pero este libro 40 me intrigaba. No, pero no tiene, o sea, no tiene ninguna, no simboliza nada ni tiene ninguna significación el número 40, sino fue sencillamente eso, de luna sola, sí. Para ir cerrando ya el encuentro, la charla y dar una oportunidad a vosotros, un último tema que encontrábamos en estos intercambios de impresiones de lectura que hacíamos. Y precisamente la unidad que tienen los últimos 5 o 6 poemas del libro, sobre todo a partir precisamente del atardecer, del poema Atardecer, que parece que introduce una nota crepuscular en el libro que se mantiene sobre todo en poemas o que se intensifica sobre todo como en poemas como Entrar en sombra o Amor final. Yo precisamente leyendo Jimmy me encontré dos versos que me gustaron particularmente del poema Mendigo. Cuando dices el fuego hermoso de la tarde en tu pecho escondías. O sea, ese fuego hermoso de la tarde todavía ilumina Ascensión. Pues claro, fíjate, tú es que, claro, habéis leído con una profundidad no solo este libro, sino otro que realmente me estáis haciendo descubrimientos. Sí, claro, ese de Mendigo. Claro, no me acordaba yo de ese poema y tiene efectivamente algo que ver con esto, pero vamos, ahora mismo lo he recordado porque tú me lo has dicho, porque yo no lo había recordado. Tonos crepusculares, ese viaje hacia el ocaso, los reencuentro luego ya aquí, en Ascensión. Sobre todo, como hemos dicho, coincidíamos en esto, José Ignacio y yo, a partir del poema Atardecer, que parece que introduce, tú hablabas de coda final, una coda. Sí. Y es una especie de viaje hacia el ocaso. Sí, lo que sí es cierto es que yo no casi todos mis libros, no sé si alguno a lo mejor no, nunca han sido colecciones de poemas que yo tenía escritos que luego los he unido, sino que siempre ha habido una idea desde el primer momento que se ha ido desarrollando a lo largo del libro. Es muy palpable, es muy evidente en este libro. Y además siempre en general pongo los títulos antes de comenzar a escribir el libro. Pone el título antes, sí, el desarrollo del título. Y luego, sí, casi siempre suelo poner el título antes, aunque luego ese título lo haya puesto a lo mejor 3 años antes, porque el libro lo terminé 3 años después, pero ya el título, por ejemplo, ahora tengo para el próximo libro, que tengo escrito un solo poema, uno solo, o sea que sabe Dios cuando llegaré a 40, a lo mejor ya por mi edad probablemente ya ni viva, pues entonces ya yo había pensado un título, lo que pasa es que es demasiado largo y ahora ya no está contento, que era Esa tiniebla tan luminosa. Ese podría ser el título, que está un poco relacionado con todo lo anterior también, o sea, sigue dentro de la... Pero este sí, el único poema que tengo escrito, sí que es un poema mucho más sereno, mucho más celebratorio. Yo creo que este libro, si llego alguna vez a terminarlo, va a ser un libro ya celebratorio. Celebración de la existencia a pesar de todas las pérdidas, celebrar que uno ha existido, que ha vivido, que ha habido... bueno, eso es un poco también la idea que tenía, eso lo decía mucho Brines, por eso el título de la obra completa de Brines, Ensayo de una despedida, porque claro, la vida es el ensayo de una despedida, siempre, pero en ese intervalo hay momentos de gran felicidad que hay que celebrar. Por eso la poesía de Brines es elegíaca, pero también es celebratoria, ambas cosas.
porque además lo elegíaco puede incluir dentro de sí también lo celebratorio, aunque exista la pérdida, que es con lo que está relacionado. Pues este otro libro sí que va a ser mucho más, creo, si sigue haciendo pues celebratorio, ¿no? Yo creo que podías leer algunos poemas del tramo final. Precisamente. Sí, ¿no? leer los dos Por ejemplo, últimos. Los dos curiosamente, últimos. en el último poema, Solitud, que termina con los versos: entre ti y la niebla, en silencio aún sucede la estación total. Juan Ramón. Se ha hablado en tu poesía, los críticos han desarrollado una cadena de muy pocos críticos. Muy pocos críticos. Porque pocos se han ocupado de mi Pues poesía. los críticos que se han ocupado de tu poesía han establecido esa cadena que va desde Alexandre Cernuda, fundamentalmente Rilke, como los poetas esenciales. Y yo, como te comentaba antes, aquí veo también no una huella, porque este libro tiene voz propia, indudablemente, un rastro de Juan Ramón, en esta estación total que termina el libro. Pero es que además en el primer poema, Ascensión, dices: por una transparencia sin tiempo ni espacio, en la que el único latido seas sin saber nada de tu origen, que nos lleva a la idea del primer poema, de Dios deseado y deseante, la transparencia, Dios la transparencia, ¿no? de Juan Ramón, ese concepto de la transparencia. Y ya por último, yo ya no intervengo más, resaltar otra característica que tú has dicho hace un momento: la serenidad. Hay un poema que se llama Serenidad, y este es un libro cargado de serenidad. Serenidad es un lento viaje mecido por la música que dejó en ti la ausencia una vez perdido hasta su nombre, ¿no? Sí, eso yo creo que, claro. Sí, efectivamente, la serenidad es la ausencia sin nombre ya, ni siquiera perdido el nombre, y entonces se adquiere la serenidad. Es esa cuestión. Bueno, estos ya son temas un poco colaterales, pero que es interesante hablar de ellos, que es uno ha podido estar enamorado de una persona 35 años y de pronto se rompe esa relación amorosa, esos dos seres se encuentran en la calle y casi se saludan como si no se conocieran. Es una cosa, eso siempre yo lo he pensado como un misterio. ¿Cómo es posible que una persona con la que yo he convivido profundamente durante 40 años, de pronto deje de convivir con ella y seamos unos desconocidos? Nos podemos, quiero decir, podemos tratarnos bien, pero aun tratándonos bien es como si fuera un desconocido. Y luego hay otra cosa que decía también Tomás Segovia, que a mí comparto mucho con ello, que era estupendo, que decía: en el verdadero amor hay una cosa que la persona que te abandona no te puede jamás suprimir, por ejemplo, y es que tú sigas amándola. Eso sí que, por mucho que se empeñe, por mucho que te quiera causarte dolor, no lo consigue. Si verdaderamente hubo un amor, dirá: bueno, tú podrás librarme todo. Bueno, es como los presos que están en la cárcel y dicen: bueno, estoy pensando por ejemplo en presos políticos, eso. Yo aquí estoy preso, pero soy totalmente libre porque yo quiero ser totalmente libre. Y yo te quiero amar a ti y te amo por encima de todas las cosas, aunque tú me dejes de amar eternamente, ¿no? Pues eso es una cosa que también es... ¿Quieres que lea ya los dos? Por ejemplo, hay un poema a propósito de lo que estás hablando. Página 46. Sí, si quieres termino ya con... Claro, mis poemas tienen la ventaja de que son todos breves. Página 46. Ah, sí, sí. Bueno, esto está unido a existir, Sí. También. Dice: amor final. ¿Quién para siempre te desveló en la intemperie de su espera? ¿Quién pronunció tu nombre en el tiempo sin sombra de lo no nacido? En su anunciación fuiste engendrado antes de alumbrarse en ti la voz de su herida.
Destino hiciste entonces de ese no saber que convirtió toda tu vida en la luz de su cicatriz. La luz de su cicatriz, eso es lo que estabas tú comentando, ese amor Eso que es. persiste a pesar de que la otra persona o el otro ser Bueno, niegue, ¿no? y luego ya en el otro poema lo que digo es vencer la muerte a través no del amor. Sé que existo por ti, que más me alzas cuanto más me olvidas. Sé que aunque no llegues te escucho hasta ensordecer. Cada uno de mis pasos ha ido escribiendo tu vida hasta entera cantar en mí. Quiero ascender, ascender hasta en tu vuelo concebirme. No regresar de todo cuanto fui en su paraíso imposible. Amor, no seas, para que de ese modo te imagine hasta ocupar tanto tu lugar que la muerte sea vencida. Es decir, ya es pedir que no exista la persona amada para ocuparla plenamente, y al ocuparla plenamente vencer a la muerte y ya no tener yo, como es el último poema, no tener lugar dentro de lo eso. Pues, Yo creo que ahora abriríamos el foro. comentarios. Invitamos a los presentes a que rompan esa pared invisible que se crea siempre en la No, claro, es que comunicación. esta librería se presta a ello. Y, bueno, además, Claro. claro, las personas que están aquí son personas todas ellas muy cualificadas que pueden... A veces es complicado también de pronto hacer, porque claro, las cosas a veces hay que reflexionar sobre ellas y no son exactamente de una manera o de otra, y no es tampoco fácil Yo, Jesús, te decir... invitaría a que me repitieras las palabras entusiastas que decía antes de la poesía de Javier Lostal. Claro, yo oí hablar de ti, Sí, de un poeta muy joven que ganó el premio Emilio Prado, Juan de Beatriz, que te conoció en Córdoba. Esto con él hace un momento, que se iba para Murcia, pues está preparando las oposiciones. Y le comento, digo, Juan Antonio, hay una presentación en la librería El Tiempo Perdido de un poeta que yo no te conocía, pero a través de otro poeta que no sabía su existencia, que es José Corredor Mateo. Ah, sí. Sí, también he tenido mucha relación con José Corredor Mateo, sí. Y entonces rápidamente entré en el Google y acude esto. Bueno, pues de unos poemas muy concretos que leí tuyo, es lo mismo que he encontrado en José Corredor Mateo. Sí, hay mucha... Una poesía del vacío, una poesía, Hay. bueno, pura, si se puede decir, donde no hay nada que sobre, sino es lo esencial, el vacío, la nada. Y de eso sí quería preguntarte que nos dijera algo. O sea, ¿cómo se llega a escribir Bueno, de esa manera tan esencial, una poesía esencial para mí? Por ejemplo, me acordaba de ese poema que no encontré en alguno tuyo, pero en palabras de José Corredor Mateo: soy un árbol, soy un pez, soy este instante, ¿no? Digo, madre mía, esto es magnífico. sí, es verdad que cuando yo empecé a leer la poesía de José Corredor Mateos, que fue hace no demasiado tiempo, sí me gustaba mucho por eso, y tuve alguna comunicación con él y hablábamos a veces por teléfono. Lo que pasa es que es un poco difícil hablar con él por teléfono porque no oye bien y es un poco difícil. Es una persona ya muy mayor, pero que está muy bien, tiene 94 años, pero sube por el monte, por las veredas del monte, y camina perfectamente y tiene ya 94 años. Y su poesía, y luego además son poemas los suyos también muy breves, en general, son todos poemas muy breves. Y es verdad, mira, yo no había pensado eso, pero José Corredor Mateo sí es otra de las... Yo ahora prácticamente, así, la comunicación más directa la tengo con bueno, aquí en Granada con Pepe, con José Gutiérrez, luego en Córdoba con José Luis Rey, luego con José Corredor Mateos, con Pureza Canelo, con Clara Janés. Esos son los poetas con los que... porque luego yo sé que hay otros poetas a los que yo aprecio mucho y que me quieren mucho, pero
pero que mi poesía no les interesa nada. Y bueno, tengo mucha relación también con Luis Alberto. Luis Alberto, lo que pasa que es un hombre, no hemos hablado, él conoció la primera antología, porque la primera antología es que fue muy emocionante. Cuando publicamos aquella antología, ellos tenían, yo era mayor que ellos, porque yo soy 9 años mayor, casi 10, que Luis Alberto de Cuenca y que Luis Antonio de Villena, pero salíamos todos juntos. Luis Alberto de Cuenca, Luis Antonio de Villena, también estaba Ramón Mairata, que luego se dedicó a la magia, y que va a publicar ahora un libro, por cierto, que debe ser muy interesante, sobre la magia y la felicidad. Y luego Calvo, Eduardo Calvo, que publicó algún libro después, hace 2 o 3 años apareció en Pretextos un libro, que está de director en el Instituto Cervantes, no sé de dónde, pero estaba afuera, y nos reuníamos todos en casa de la dirección de un director general del libro que había entonces, y nos reuníamos, que también escribía poesía, una poesía bastante regular, pero yo le hice una introducción para un libro que tenía ilusión en publicar, y yo le escribí un prólogo, pero era una persona estupenda. Se llama porque supo yo que vivirá, Carlos García Valdés, que además tuvo un atentado terrorista y que afortunadamente salió ileso, pero en Madrid tuvo un atentado terrorista, y nos reuníamos en su casa. Él no estaba, pero estaba su mujer, que nos preparaba tortilla de patatas y eso, y entonces leíamos los poemas. Yo leía los de Jimmy, los poemas que leían Luis Antonio y Luis Alberto no tenían que ver nada con el mío, con los míos eran poemas totalmente diferentes, pero llevábamos una vida en común. Fue cuando tuvo la primera de sus novias, Luis Alberto, que luego ha tenido muchas, y que murió trágicamente en un accidente que yo siempre creí que le había atropellado un tranvía, pero eso enfadaba mucho. Decía, no, que estás muy empeñado en que le ha atropellado un tranvía, y no le ha atropellado un tranvía, fue otro accidente de otro tipo y tal. Bueno, pero esa chica se reunía con nosotros también en el Café Tei de Madrid. Nos reuníamos todos allí, nos veíamos casi todos los días, y luego he seguido manteniendo mucha relación con ellos, más ahora con Luis Alberto, porque Luis Antonio ya se ha ido retirando un poco y metiéndose, un poco separándose en general de los amigos muchas veces, pero Luis Alberto no. Luis Alberto, que es una persona muy generosa y muy, bueno, aparte de que ellos, bueno, eran unos chicos de una cultura. Yo es que, porque a los 17 años se sabían de memoria la Ilíada, en fin, era una cosa realmente impresionante. Hablaban el griego y el latín perfectamente, en fin, y tenían 17 años, tenían 18, ¿no? Y Luis Alberto me reñía mucho, porque decía, tú es que apoyas más a Luis Antonio, estás más en el mundo de Luis Antonio. Digo, bueno, quizá a lo mejor en el mundo de Luis Antonio sí, pero eso no quiere decir nada. Sí, pero a mí siempre me has considerado. No, porque es que yo le decía a Luis Alberto, hay una anécdota que voy a contar, ya que estamos en un plan un poco familiar, y cuando se reeditó Jimmy, que se reeditó en el año 2010 en la editorial Huelga y Fierro, hubo un acto muy bonito en el que acudimos todos los que habíamos hecho la antología. Estuvo Luis Antonio, estuvo Luis Alberto, que entonces era ya secretario de Estado, y estaba Ramón Mairata. Eduardo Calvo no, porque Eduardo Calvo estaba fuera y no, naturalmente no vino. Y entonces pues hablábamos con mucho cariño y tal, y yo le dije, Luis Alberto, acuérdate que claro, tú te enfadabas un poco conmigo porque yo te decía que eras un chico de Serrano, porque es verdad, porque iba siempre con el pelo encominado, y decía, tú eres el niño de Serrano, y en cambio Luis Antonio Claro era otro mundo, en fin. Y bueno, claro, se enfadó muchísimo. Y luego me dijo, pero ¿cómo es posible que me digas eso? Yo soy secretario de Estado y tú me dices que soy un chico de Serrano aquí delante de todo el público. Digo, bueno, pero es que este era un acto que no tiene que ver nada con la política, era un acto de nosotros. Sí, pero es que eso no puede ser, en fin. Bueno, pero de todas maneras es una persona que conmigo se ha portado maravillosamente, y yo creo que vamos, mis libros los tiene todos, porque además él, todos los libros, la antología esa de Espejo del Amor y la Muerte, el único que se quedó con todos los ejemplares que sobraron era él. Que por cierto hubo también otra anécdota que ya cuento para que sea también un poco más distendido, que en la antología por detrás había un profesor americano que
elogió mucho la antología y todas las reseñas que hubo, porque esa antología tuvo mucho, se consideró como una respuesta a los novísimos y tuvo mucho éxito, no sé por qué, pero tuvo mucho éxito. Era una antología que habíamos pagado, que nos costó 5.000 pesetas a cada uno en el año 71. Pagamos a escote cada uno 5.000 pesetas. Un granadino, Sí, claro, y la publicó, es verdad, un granadino, Francisco Izquierdo. Sí, la colección Bezoar. eso es, la colección Bezoar, y luego apareció algún otro libro de Luis Antonio, de Luis Alberto Millos Llano, también en la colección. Luego él se enfadó porque Ramón Mairata no le pagó un libro y entonces dijo que ya no publicaba más a nadie de nosotros porque no le habían pagado. Pero bueno, eso fue una decisión de Ramón Mairata y que no tuvo que ver nada con nosotros. Pero bueno, ahora se me ha ido un poco iba a contar sí, el profesor americano, y le dije yo a Luis Alberto, digo, pero ha tenido tanta repercusión esto y cómo en una universidad americana han hablado de esta antología, cuéntame y tal y cual. Dice, no hombre, eso lo he inventado yo para que la crítica hablara de nosotros. O sea que fue una broma de Luis Alberto, que lo puso en la portada, que sigue. Si veis esa antología, ahí viene el profesor, yo no me acuerdo ya del nombre y tal, dice que estos son los verdaderos poetas y no sé qué, cuando había aparecido la otra antología y tal, y una cosa, y todo fue una broma. Porque Luis Alberto es una persona muy ingeniosa, como se ve en su poesía también, en algunos poemas, pero luego tiene poemas que a mí son los que más me gustan, muy profundos. Luis Alberto también, poemas muy profundos, pero toda esa otra vena que tiene, que es muy difícil, porque esa otra vena no es fácil escribir tampoco. Poemas, no, pero sin perder calidad a la poesía, sin perder calidad, pues, sí. Yo quería decir cuando te has referido al corredor Mateo. Sí. Quería decir una faceta de él quizás menos conocida, pero que yo considero muy importante, aparte de que es un gran poeta, es uno de los máximos expertos en juguete antiguo español. Juguete Antiguo. Ah, sí. Tiene una edición sobre el juguete español que es fíjate, maravilla. sí. Publicó en el año 90 en Espasa, libro grande. Es un gran coleccionista. Sí, bueno, claro, él lo que sí era un gran crítico de arte. Vamos, Sí, también. era y es, sigue siendo, porque vive. Pero eso de los juguetes no me acuerdo, no sabía yo. Un buen especialista. Yo te iba a pedir que nos leyera tu poética. Ah, sí. Bueno, pero como yo antes me he metido con la poética, no es una poética, en realidad es un tema que se llama Confesión, que figura en la obra reunida mía que se publicó de La Rosa Inclinada, y que se ha recogido también en esta antología que publicó Renacimiento en el 14 de Azul Relente, que es una antología que hizo Cereijo, y el libro Confesión, el poema Confesión, dice así: escribo porque me salva, porque es lo único que me queda, porque fija un sonido, unas luces, el final de un acto de amor, el escenario de unas horas de deseo. Escribo porque están conmigo los que ya nunca estarán, porque bajo al mar desde la mesa donde apoyo la cuartilla y me quedo quieto en la memoria de un cuerpo, y prolongo unas voces hasta perder la noción del tiempo, días y años juntos, apretados en un instante que me deja sin defensa. Escribo porque al abrir el seno de una palabra encuentro la iluminación última del beso, porque pronuncio a solas mi única verdad, esa que después desmiento con mi vida. Escribo porque hay un llanto íntimo que me purifica desde que comienzo a hacer signos en el papel, porque poseo las cosas desde su respiración humana y puedo habitar aquello de lo que fui desterrado. Escribo para ser joven y alimentar una esperanza radical, para tener lo que no tengo y escuchar lo que nunca me dijeron. Escribo porque nunca fue más bello el engaño. Si alguien se acuerda de mí, no, ese pasar a la historia es muy, muy elevado. Si alguien se acuerda de mí, a lo mejor es por ese poema. Y de agradeceros a todos vosotros también el que algunos me hayáis conocido, porque como yo soy, sí, es verdad, soy un poeta secreto y clandestino. Cuando publiqué, después de 14 años sin publicar, en 1995, La Rosa Inclinada,
le encargaron, me llamaron del diario 16, sí, para decirme que le habían encargado una reseña a Luis Antonio de Villena. Y yo dije, qué bien, bueno, Luis Antonio va a hacer una reseña y tal. Y luego me volvieron a llamar y dice, mira, hemos pensado que vamos a incluir, ¿nos puedes mandar una fotografía tuya grande? Porque es que la reseña que nos ha enviado Luis Antonio es muy breve. Y entonces, para que ocupe más y tenga más presencia, con tu foto y con el libro, que se vea también la foto del libro y eso, pues yo creo que eso va a ser interesante. Digo, no, nada, muy bien. Pero vamos, yo pensé que iba a ser reseña, pero breve, pero no tanto. Y entonces, yo con emoción, me acuerdo que iba a ir a Palencia, entonces tenía un viaje a Palencia, donde yo he ido mucho, ahí empecé a trabajar en la radio, pues leo la reseña y textualmente dice Luis Antonio, dice, por fin, después de 14 años, este poeta secreto, Javier Rostalé, acaba de publicar un nuevo libro, La Rosa Inclinada. Un poeta al que yo quiero mucho. Y no decía más. Pues nada, yo creo que muchísimas gracias por haberme acompañado en la presentación de este libro, que nada, si alguno quiere que yo le firme, pues lo firmo, y si no, de todas maneras da lo mismo, porque